Hola chiquillas y chiquilles, buenos días. Acá estoy grabando de tarde-noche, así que buenas tardes, noches también para quienes vean de tarde-noche. Espero que estén bien. Hoy día tenemos la última sesión, la sesión número 10 de la unidad número 2, que es la unidad sobre decolonialidad, ¿ya? La próxima semana, en teoría, empezaríamos con la unidad 3, ¿no es cierto? Que es una unidad más orientada a los procesos o las ideas en torno a la descolonización. También vamos a ver en la próxima unidad algo de feminismo decolonial, ¿ya? Pero la próxima unidad es una unidad que está más dedicada a leer como el pensamiento, bueno, vamos a visitar un poco el pensamiento de Fanon y de Aimé Césaire, ¿no? Que de alguna manera se insertan en otra genealogía que sería lo que comentamos antes, como pensamientos quizás anticoloniales, ¿no es cierto? O de descolonización, de una descolonización efectiva, voy a decir, ¿no? De procesos de descolonización efectiva respecto eh, del colonialismo propiamente tal, ¿no? Vamos a ver que Walter Miñolo hace una distinción entre colonialismo y colonialidad, ¿ya? El colonialismo es el proceso histórico que conocemos, que es la situación de colonialidad, la situación de ser colonia, en realidad más que de colonialidad, eh, enmarcada en procesos de colonización e imperialistas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Fanon y Ser como pensadores martiniqueños, de una isla que aún hoy sigue siendo departamento de ultramar francés, ¿ya? Entonces ellos empiezan a pensar en un proceso de descolonización como los procesos de descolonización que estaban llevando en otros territorios en África, por ejemplo, adelante, ¿no? El giro de colonial es una cuestión más bien epistémica que se refiere a la colonialidad del poder, a la colonialidad del saber, a la colonialidad del ser, ¿ya? Pero que de ver a las relaciones de orden colonial en términos del poder y en términos epistémicos, ¿ya? Entonces, la próxima unidad vamos a hablar de Fanon y de Césaire, también vamos a meternos con el feminismo decolonial y también con, nos interesa que vayan a leer pensamiento antirracista actual, ¿sí? Sobre todo de organizaciones de mujeres feministas y antirracistas, y también leer algunas producciones que escapan a lo académico, ¿ya? Y que, bueno, algunas de ellas, como Gloria Saldúa, también eran académicas, ¿no? Pero que son producciones más bien vinculadas a la literatura, ¿ya? Como indagar en otros territorios para que ustedes también vean cómo estas voces decoloniales, anticoloniales, descolonizadoras, interculturales, eh, no son exclusivas de la academia, sino que están en el mundo de las prácticas, en el mundo del quehacer político más social o vinculado a los movimientos sociales. Entonces, esta es la última unidad, o sea, perdón, la última sesión de la segunda unidad. Vamos a referirnos especialmente a la interculturalidad crítica, ¿ya? Como un proyecto que está enmarcado en el pensamiento decolonial, específicamente lo que voy a hacer es citar, y dice interculturalidad, es interculturalidad. Sobre todo el pensamiento de Catherine Walsh, ¿ya? Em, que ella es parte del grupo del Giro Decolonial, eh, con la propuesta que tiene ella de pedagogías decoloniales, entonces la interculturalidad crítica está enmarcada en reflexiones decoloniales. Eh, y vamos a distinguir la interculturalidad crítica de un concepto que seguramente ustedes también han escuchado nombrar, que es la multiculturalidad, ¿ya? Y hacia el final de la sesión vamos a mencionar solamente voy a mencionar algunos conceptos que si bien no son relativos a la interculturalidad crítica, me parece que son afines y que pueden servir también como un complemento a quienes estén en proyectos teóricos respecto y haciendo proyectos de investigación, por ejemplo, a quienes estén desarrollando marcos teóricos en relación a la interculturalidad, por ejemplo, me parece que son como útiles, ¿ya? Entonces, antes de adentrarnos en la distinción entre multiculturalidad e interculturalidad crítica, me interesa
para quienes están un poco más distantes de estas reflexiones, ¿no? Porque yo sé que, por ejemplo, en antropología son debates que se han visto, ¿no es cierto?, que ustedes han visto seguramente, pero quienes están en carreras como, no sé, derecho, o incluso ciencia política, o alguna pedagogía, estos debates respecto de qué es la cultura no están tan presentes. Entonces, me interesa traer un poquito de esos debates, ¿ya? Aquí voy a estar citando todo lo que voy a decir, estoy citando a la Iskra Pavez Soto, quizás el grupo que trabajó en infancia ya la conoce, ¿no es cierto? Ella es chilena, trabaja ahora en la Universidad de O'Higgins, no, la Universidad Bernardo O'Higgins, que no es lo mismo en Santiago, y se dedica sobre todo a investigar temas de infancia migrante, ¿ya? Entonces, la Iskra cita sobre todo a Homi Bhabha, ¿ya? Que es un teórico, un intelectual postcolonial, ¿ya? Para definir cómo va a entender ella la cultura. Me parece que la definición, la síntesis que ella hace está buena para eso, hacer síntesis, ¿no? Entonces ella dice que tradicionalmente se ha definido la cultura como las formas de vida de los grupos y las comunidades que se presumen homogéneas, ¿ya? Eso yo creo que es bastante transversal, como que en general a cualquier persona que uno le pregunta qué es la cultura va a decir algo referido a las prácticas, las formas de vida de los grupos, ¿no? Pero que en general tienen esta marca como unívoca, ¿no es cierto? Pareciera ser que, que coloquialmente, convencionalmente, popularmente se piensa la cultura como una cultura, ¿cierto? Como la cultura chilena, ¿cierto? No obstante, según Homi Bhabha, esa concepción homogeneizante, homogeneizadora de la cultura de las comunidades étnicas, está en un profundo proceso de redefinición. Dice ella, preferimos optar por una comprensión de la cultura como una producción, esto es ella haciendo guiños a Bhabha, ¿no es cierto?, agarrándose de Homi Bhabha para definir. La cultura entonces como una producción desigual e incompleta, por lo tanto inestable, de sentido y valor, a menudo compuesta de demandas y prácticas inconmensurables. La cultura nacional logra crear una textualidad simbólica, ¿ya? Y ofrece una identidad, pero esa continuidad histórica y de preservación de las tradiciones también puede ser problemática. Las culturas son producciones desiguales e incompletas, de ahí que sus identidades, las identidades que se producen en esa configuración, en esa cultura, sean locales, híbridas y a la vez globales, o sea, en este diálogo local-global, ¿no es cierto? Y a propósito del párrafo 2, ¿no es cierto?, que esa continuidad histórica y de preservación de las tradiciones también puede ser problemática, ¿cierto? Esta defensa que a veces se hace en base a la cultura, ¿no es cierto?, la cultura tradicional. Entonces, estas son tradiciones y hay que mantenerlo intocable, ¿no es cierto? Cuando los contextos son contextos que van cambiando y cuando esas construcciones, esas ideas respecto de qué es la tradición son ideas hegemónicas atravesadas muchas veces eh, por decisiones unilaterales, ¿no es cierto? Pensemos, por ejemplo, en el baile tradicional de Chile, ¿no es cierto? En la cueca, que es un baile que es el baile tradicional a partir de la dictadura, ¿no es cierto? Pensemos en el izamiento de bandera también como algo que, en general los ritos cívicos son ritos que se instauran en periodos de dictaduras, de absolutismos, ¿no es cierto? Entonces, eh, la cultura, lo que entendemos por cultura, lo que tradicionalmente se entiende por cultura, es una cuestión bastante estática y bastante distante también de el crisol o de la hibridez de las culturas, ¿ya? Entonces, algunas distinciones. Aquí, Marisol Facuse eh, no hace una distinción tan gruesa como la que hace, o una definición tan gruesa como la que hace Iskra, sino que más bien va dando va diciendo de cómo de distintas maneras se ha entendido la cultura, ¿no? O cuando la gente dice cultura, no la cultura, sino cuando la gente dice cultura, ¿qué es lo que está entendiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se utiliza la noción de cultura para describir la producción cultural, las prácticas y los gustos, ¿no es cierto? Una persona culta es una persona que tiene gustos que lo distinguen socialmente, ¿sí? La cultura también es un término, un concepto que se utiliza
para describir a aquellas personas que tienen distinción social y que eso, por supuesto, está atravesado por una cuestión de clases, ¿no? Se ha entendido también la cultura como civilización, ¿ya? Se ha entendido la cultura, esto es bien importante, como lo natural, lo propio del ser humano, ¿no? La cultura como fundamento del humano, lo que pareciera ser que nos distingue de la naturaleza o lo que nos distingue de los animales, es que tenemos cultura, ¿no? Todas estas cosas son nociones sumamente fijas y unívocas que están tendiendo a criticarse muy duramente. Por ejemplo, el feminismo, especialmente Donna Haraway, va a criticar esta idea de lo humano, ¿no es cierto? Varias autoras, varios autores que han criticado esta idea de la distinción naturaleza, o sea, de que la cultura es lo que nos distingue como humanos, y hablan también de la naturaleza como un híbrido, ¿no? No hay nada natural, sino que la naturaleza está intervenida también. Los animales con los que convivimos son animales que han sido domesticados, ¿no es cierto? Bueno, eh, se habla de la cultura también como el patrimonio, ¿no es cierto?, de un pueblo, con una visión sumamente también desde el poder, ¿no es cierto? Además, ¿qué es lo que se entiende por patrimonio? Usualmente, bueno, viene de pater, ¿no? No es el matrimonio, es el patrimonio, ¿no es cierto? Pero además de que viene de pater, eh, en general son edificaciones o producciones que responden a una estética europea, ¿no es cierto? Bueno, más actualmente también asociada a la idea de la industria cultural, ¿no es cierto? La producción capitalista de la cultura, esta cultura que es el arte, ¿no es cierto? También es otra forma de entender eh, la cultura como el arte, el teatro, ¿no es cierto? Lo cultural, la agenda cultural. También en la antropología, sobre todo a partir de Clifford Geertz en adelante, eh, se piensa la cultura como una trama, ¿sí?, de significaciones, de símbolos, ¿ya? Y que por lo tanto es cotidiana también, no solamente es aquello hipervisible como podría ser el arte, ¿no?, sino que es una trama de significados culturales que son sociales. Eh, También, y esto es importante también, puede ser entendida o es entendida como los imaginarios, los códigos, las representaciones sociales. Bueno, no hay una definición de la cultura, lo que sí me importa que entiendan es que, en general, los estados-nación, y esta es la crítica de alguna manera, que es innegable que hay pretensiones de que haya o que exista algo así como una cultura, que hay una cultura hegemónica, ¿no es cierto? La cultura también es una noción que está atravesada por hegemonía, eso también lo dice Homi Bhabha, ¿no es cierto? Eh, Está atravesada por disputas de poder, ¿no? Y con el proyecto de la modernidad, con la modernidad y con la conformación de los estados-nación, uno de los ejercicios de poder y de violencia simbólica, ¿no es cierto?, en este afán homogeneizador de la modernidad, de producir identidad nacional, ¿no es cierto? Para producir identidad nacional tiene que haber una cultura. Entonces, en un enmarcamiento, ¿no es cierto?, se trazan fronteras. Cuando se conforman los estados-nación se trazan fronteras territoriales, ¿no es cierto? Y se presume, se, se trabaja para que lo que hay al interior de las fronteras territoriales, ¿no es cierto?, además de que lo que queda enmarcado o lo que queda dentro de la frontera es hay una soberanía territorial por sobre ese territorio, ¿no? Que es donde está el Estado, haya una cultura, ¿no es cierto? Hay una pretensión, una idea, un imaginario de que al interior de la frontera hay una cultura, ¿cierto? Algo así como la cultura chilena, ¿no? Hay características culturales comunes, que por cierto son ejemplos, ¿no? Entonces la interculturalidad tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con lo hegemónico, ¿cierto? Con la versión, ¿no? Como hemos visto, la modernidad, el proyecto Modernidad de Colonialidad, justamente lo que critica es que hay versiones unívocas, ¿no es cierto? Hay un punto cero desde donde se mira. Y eso es local y global, ¿no? O sea, hay unas geopolíticas del conocimiento que hacen que el norte global sea
el epicentro de la producción del conocimiento, y que los conocimientos que se producen desde los países periféricos o desde el sur global sean considerados, tengan menos estatus, sean considerados, bueno, además de que están escritos en español, ¿no es cierto? Bueno, hay una relación geopolítica, hay una situación geopolítica en términos del conocimiento, que ya lo vamos a ver con Boaventura de Sousa Santos, por eso no me voy a detener tanto aquí, pero también al interior de los países, al interior de los estados-nación, al interior de las culturas, ¿no es cierto? Hay, eh, hay hegemonía, ¿no es cierto? Hay ciertas prácticas, ciertos comportamientos, voy a decir, ciertas formas de sentir incluso, formas de relacionarnos, formas de entender nuestros cuerpos, hay formas, símbolos, ¿no es cierto?, significados, prácticas sociales, todo lo que veíamos anteriormente, ¿no es cierto?, significados imaginarios, códigos sociales, representaciones, etcétera, formas de comunicarnos, de entendernos, etcétera, que son más valoradas que otras, ¿no? Y la interculturalidad justamente lo que busca es develar esos lugares de poder, de enunciación, ¿ya? Entonces vamos a distinguir primeramente multiculturalidad e interculturalidad, ¿ya? Primero vamos a definir multiculturalidad y luego vamos a ir a hablar de interculturalidad, ¿ya? Primero decir que la multiculturalidad como noción es básicamente no es un enfoque para mí, bueno, es que depende, porque vamos a ver que en distintos lugares se entienden las cuestiones de manera diferente, pero eh, de alguna manera la perspectiva multicultural, ¿ya? O la interculturalidad funcional, fíjense, así la traduce Tubino, ¿sí? La multiculturalidad como idea es una noción que viene del mundo anglosajón, ¿ya? Entonces podemos entender la multiculturalidad como la interculturalidad funcional, ¿ya? Como una cuestión funcional al sistema, al Estado, a las políticas que vienen del Estado, a las políticas de corte neoliberal, etc. A políticas incluso de, no sé si de homogenización, pero políticas que buscan, que no buscan generar una transformación ni disputan la simetría, sino que son bastante funcionales al discurso del Estado, ¿ya? Así, es en todo caso una noción que viene del mundo anglosajón, eso, y que Tubino, que es un intelectual que teoriza respecto de la interculturalidad, la define como interculturalidad funcional, ¿ya? Bajo la cual, bajo esta perspectiva multicultural, se asumen políticas neoliberales ya basadas en el reconocimiento e incorporación de la diversidad cultural, por eso el multiculturalismo o la multiculturalidad está muy asociada a la noción de diversidad cultural, ¿ya? Que, eso estaba en la diapo anterior, lo que hace, lo que hace la noción de diversidad cultural es simplemente constatar algo que existe, ¿no es cierto? Constatar que somos culturalmente diversos. O gran descubrimiento, ¿no? Describe algo la diversidad cultural. No es una para mí no es una, no es una perspectiva crítica, ¿no es cierto? Describe y dice, la diversidad cultural es una constatación, ¿no es cierto? Dice, la diversidad nos caracteriza. Esa diversidad cultural, y por eso estaba esta diapositiva antes, esa diversidad cultural química dice que está compuesta no por cualquier cosa, ¿no? Y aquí es donde quienes estudiamos de diversidad nos ponemos pesadas cuando nos dicen, cuando meten en un mismo saco, por ejemplo, pueblos indígenas y evangélicos y personas que les gusta el jazz, ¿no? Yo lo he visto, no voy a decir a quién se lo he visto, pero lo he visto a gente que se supone que es intelectual, ¿no? Decir en una misma frase, meter en un mismo saco, de cosas como, por ejemplo, que el Estado, si va a preocuparse de particularidades, tiene que preocuparse tanto de los pueblos indígenas como de aquellos que les gusta el jazz y de los evangélicos y sustentar o brindar aportes fiscales a todas esas diversidades, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir Química? No. O sea, la diversidad cultural es una cosa y otra cosa son los gustos, ¿no? La diversidad cultural lo que describe es a las minorías nacionales, ¿cierto? A los pueblos indígenas, a las minorías étnicas y a los migrantes.
Esas 4 grupos, digamos, estarían, cuando uno dice diversidad cultural, se está refiriendo a la presencia de alguno de esos 4 grupos, ¿ya? Para Kimlik. Y esto es bien útil porque permite pelear cuando la gente mete en un mismo saco a quienes les gusta el Colo-Colo con los niños migrantes, ¿no? Porque son cosas, yo lo estoy diciendo porque son cosas que me han pasado, ¿no es cierto? En este colegio respetábamos la diversidad y nos da lo mismo si una niña es peruana y si al otro le gusta el Colo-Colo, ¿no? Cosas que pasan. Entonces, no, cuando decimos la diversidad cultural se refiere a las minorías nacionales, por ejemplo, los chinos, ¿no? O por ejemplo, los croatas, etc. En Chile. Es bien difícil porque Kimlicka está pensando en el contexto australiano, por ejemplo, ¿no? Incluso yo creo que esta categoría sirven para pensar en Estados Unidos. Por ejemplo, las minorías nacionales en Estados Unidos serían los irlandeses, ¿no? Que son una comunidad nacional al interior de Estados Unidos que es grande. En Chile uno podría pensarlo eso para los croatas, por ejemplo. Después los pueblos indígenas, bueno, es obvio, lo sabemos, los migrantes, ¿no es cierto? Y las minorías étnicas, por ejemplo, uno podría pensar en Australia, en los latinos, ¿no? O en, qué sé yo, los palestinos. En Chile también uno podría hablar de minorías étnicas respecto de los palestinos, por ejemplo, aunque en el caso de los palestinos es complejo porque ellos están en una situación de poder y bastante mezclados con todos, ¿no? No es tan fácil distinguirlos, pero bueno, siempre me pasa que me dicen cuál es la diferencia entre minorías étnicas y pueblos indígenas. En Chile es muy claro que los pueblos indígenas son los pueblos mapuche, aymara, quechua, Rapa Nui, ¿no? Y las minorías étnicas serían aquellas otras identidades que por ahí no quedan cubiertas en esa definición, ¿no? Por eso tiendo a pensar en los palestinos o en los chinos, que efectivamente son una minoría nacional, pero que es tratada, es abordada como una minoría étnica muchas veces, ¿no es cierto? Folclorizada, por ejemplo. Eh, Las minorías nacionales, aquí hay una definición de qué es lo que se entiende por minorías nacionales, son comunidades extensas que se identifican a sí mismas como diferentes a la nación dominante y que han sido adheridas a una comunidad nacional más amplia por medio de conquistas y se sienten ligadas a un territorio por razones históricas y de identidad, por ejemplo, los vascos, los catalanes, bueno, los irlandeses pienso que también responden a esto, los kurdos, ¿no? Bueno, para que avancemos. Respecto de la multiculturalidad o el interculturalismo funcional, así lo vamos a entender, ¿no es cierto? Eh, Hay una cita de María Emilia Tijoux que para mí cuando ella dice esto está diciendo esto no es interculturalidad, ya que es la distinción que todo el tiempo intentamos hacer, esto no es interculturalidad, sino que es simplemente una coexistencia acrítica de la diversidad cultural. Y ella dice, esta diversidad es un maquillaje que no resuelve la violencia de los sufrimientos si se presenta únicamente como una feria cultural donde cada grupo expone por separado sus productos, ¿no? La feria en los colegios se hace harto como feria del plato y cada país que hay trae su comida, ¿no? En general las políticas que se pretenden interculturales están llenas de esto, que es bastante acrítico y funcional, ¿ya? Vamos a ver que la interculturalidad crítica no es esto, sino justamente el develamiento de la violencia, ¿ya? Eh, Otra cita, esta es una cita de una nota que escribió Leila Méndez Caro, ella es una psicóloga que vivía en Antofagasta, está haciendo su doctorado en España, pero que trabajó mucho con niñas y niñas migrantes, no en escuela, sino que en educación popular, ¿ya? Y ella dice, la perspectiva multicultural en su uso anglosajón o interculturalidad funcional, bajo la cual se asumen políticas neoliberales basadas en el reconocimiento e incorporación de la diversidad cultural, pero no con fines de transformación social, sino buscando la mantención de un status quo a la vez que se desplaza el problema colonial, que es, que es el que justamente la interculturalidad lo que busca es hablar del problema colonial. Se desplaza el problema colonial bajo la lógica de la inclusión, se desplaza, se posterga, no es urgente, lo urgente es incluir,
bajo la lógica de la inclusión, pues se añade o incorpora la diversidad al sistema ya existente. O sea, la diversidad cultural, las niñas migrantes son esto que les decía, ¿no? Uno más dentro de... y también eso es bien complicado, ¿no es cierto? Cuando se habla de diversidad en los colegios también a veces quedan bajo la órbita de los programas PIE de integración, ¿no? Que apuntan a la integración, pero a la integración de niñas con discapacidades, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces cuando se nombra la diversidad se habla de las niñas migrantes y de los niños con necesidades educativas especiales, ¿no? Es compleja la mirada que recae también sobre las niñas migrantes cuando van juntos en el mismo saco, cuando son problemas específicos que efectivamente en algunos niños se juntarán, ¿no es cierto? Conozco casos de niñas que además de ser afrodescendientes, inmigrantes colombianas, ¿no es cierto?, tienen necesidades educativas especiales, ¿ya? Pero son problemas o sea, específicos, ¿no? Que cuando se cruzan, cuando se intersectan, como veíamos, con la interseccionalidad, claro, genera mayor complejidad, pero no siempre están imbricados, ¿no? Eh, entonces, ha sido muy ortopédica cuando la llegada, o las políticas, que no han sido además políticas estatales, sino que son prácticas, políticas de las escuelas, a lo más de algunas comunas, en el caso de Quilicura, por ejemplo, en Santiago, es como añadidura, ¿no? Es como este es el sistema, la escuela como, la escuela, porque es lo que yo más conozco, pero también el sistema de salud, ¿no es cierto? También se supone que en el sistema de salud deberían haber revisiones de las prácticas a partir de la interculturalidad, ¿no? Cuando en el sur, ¿no es cierto?, la salud mapuche, en el norte las prácticas aymaras, etcétera, o quechua. Pero en general las instituciones son muy inertes, la escuela es muy inerte, entonces es muy inercial, perdón, más que inerte, inercial, tiene una carga inercial muy fuerte, que no se toca, ¿no? Con los niños pasó lo mismo, o sea, con las niñas pasó lo mismo, la escuela, inicialmente los que iban a la escuela eran los niños, después las niñas empezaron a poder ir a la escuela y no tenían que educarse en sus casas, ¿no es cierto? Entonces llegan las niñas a la escuela y la escuela sigue siendo tal cual. No hay ninguna no hay ninguna detención, una reconfiguración a propósito de la entrada de las niñas. Ahora con los niños migrantes lo mismo. En general las escuelas hace 20 años las escuelas en Chile tenían muy pocos extranjeros, ¿no es cierto? Hoy en día hay escuelas con porcentajes significativos de estudiantes migrantes y tampoco la escuela se ha detenido a pensarse, ¿no? El currículum no ha habido modificaciones, o sea, es muy inercial. Entonces, en general, la diversidad cultural que traen las niñas migrantes es vista como añadidura, es una cosa más, es una demanda más, ¿no? No es algo que tiene la potencialidad de transformarlo todo, por ejemplo. Entonces la multiculturalidad o la interculturalidad funcional, ¿no es cierto?, está muy en la lógica de la tolerancia, ¿no es cierto?, que siempre esa tolerancia es siempre desde el lugar de privilegio, quien dice que tolera al otro es quien está en el lugar de privilegio, ¿no es cierto? Los homosexuales los heterosexuales toleran la homosexualidad, ¿no es cierto? Las personas chilenas toleran a el negro, por decirlo de alguna manera brutal, ¿no? Pero la tolerancia implica, todo esto dice la Leila también, la Leila Méndez, te acepto mientras estés lejos de mí y no me molestes, ¿no? Los niños negros no molestan mientras no sean los amigos ni sean los novios de mis hijas o mis hijos, ¿no? También, además de esta idea de tolerancia, hay una mezcla de exotismo y folclorización, ¿no es cierto? En el caso de los pueblos indígenas, por ejemplo, esta idea del Huetripantu, que ahora se viene en junio, ¿no es cierto? El Huetripantu, entonces todos los jardines infantiles celebran Huetripantu, y no hay una transformación más allá del hito, ¿no es cierto?, de la fecha que uno puede como acercarse a esta cosa, a esta cultura, que es una cultura que sigue siendo lejana, ¿no? Entonces a eso me refiero con folclorización. Y con los niños migrantes pasa lo mismo, que los niños bailen, ¿no es cierto?, su baile tradicional, nuevamente esta idea además de la cultura como, o sea, si un niño baila el baile tradicional va a estar bailando la cueca, ¿no? El baile que simboliza el poder, ¿no? Que no necesariamente es el baile popular. Capaz que los niños bailan lo mismo que bailan acá, y probablemente, ¿no? Probablemente toda América Latina baila reggaetón, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, además de folclorización, hay exotismo, que es esta idea, como que lo veíamos con el orientalismo, ¿no es cierto?, de hacer del otro una cuestión exótica, ¿no?
Entonces, además del sexismo que está atravesado, pero ¿no? Las niñas afrodescendientes, ¿no es cierto? Como hermosas o lindas porque tienen unos cuerpos maravillosos, ¿no es cierto? Pero a la vez detrás de eso hay mucho sexismo y cosificación de sus cuerpos, por cierto. Bueno, las comidas también hay folclorización. Pero estaba pensando en particular en esto de la exotización, estaba pensando en particular en la negritud, o, perdón, más que la negritud, en cómo en general la gente trata a los bebés, a las guaguas, que son hijos e hijas de haitianos, ¿no? Como qué linda la guaguita, ¿no es cierto? La guaguita negra, ¿no? Qué linda, ay, pero mira sus rulitos, mira su peinadito, no sé qué, qué linda la guaguita. Y resulta que cuando ya no son guaguitas, son hediondos, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí, hay muchas cosas que son de mucha asimetría, ¿no? Entonces, el multiculturalismo no toca la asimetría de poder y la hegemonía, ¿no es cierto? La cultura hegemónica, ¿no es cierto? Y también en las prácticas, estaba pensando en eso, en que se piensa que hay ciertas prácticas de crianza exóticas y como fuera de lo normal, ¿no? Eso pasa mucho con Haití, por ejemplo, ¿no? Que estas mamás que tienen un montón de niños, ¿no es cierto? Y después no tienen cómo criarlos, o no, lo que pasa es que las familias haitianas son así, son extensas, ¿no? Como si en Chile las familias no fueran extensas. Eh, no, no, es que no, comen unas cosas súper raras, ¿no es cierto? A los niños les dan, también cosas que yo escuchaba, a los niños les dan legumbres desde que son bebés prácticamente, ¿no? Como si darle legumbres fuera como contramedicado, no sé, ¿no? Entonces, mucho, mucho, mucho de juicio cultural, ¿no? Walsh habla del neoliberalismo étnico, ¿no? O la multiculturalidad. Piensa la multiculturalidad como el neoliberalismo étnico, ¿no? Dice que esa lógica pretende reconstruir relaciones entre el Estado y la sociedad por medio de una inclusión, ¿sí? Se los incluye, pero una inclusión que permite apaciguar conflictos étnicos, ¿no? Como, bueno, incluimos el Huetripantu como en el currículum obligatorio y entonces eso apacigua, ¿no? Que yo creo que es bastante así, ¿no? Es una forma, esta inclusión es una forma de gobernar, de apaciguar, ¿no? Las luchas. Permite reducir conflictos étnicos e incrementar la eficiencia económica de la acción estatal dentro de un orden no solo nacional, sino regional y global. Esto con los pueblos indígenas ha sido muy así, ¿no? En los 90 en adelante, con las leyes indígenas que empiezan a promulgarse, eso, se empiezan a promulgar leyes indígenas de inclusión en el Estado, eh, y no solamente de inclusión, así como en las leyes, sino que también a producir una serie de políticas, bueno, la creación en Chile de la CONADI, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y a través de la CONADI la implementación de políticas de financiación, sobre todo, a emprendedoras mapuche, ¿no es cierto? Empieza a aparecer el turismo étnico, por ejemplo, ¿no? Porque dentro de los... las vías al desarrollo, todo esto impulsado a través de distintos organismos internacionales, UNESCO, ONU, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, se impulsan políticas de desarrollo, ¿no es cierto? Pero desarrollo con identidad étnica. Eso, eso. Eh, Así de brutal como lo escuchas, ¿no? Entonces, la interculturalidad crítica es otra cosa, ¿ya? Eh, Les voy a pedir que cada uno en su casa vaya y escuche a Catherine Walsh. Es larga la entrevista, es buenísima porque habla de todo, pero sobre todo me interesa, o sea, habla de todo, habla de pedagogías decoloniales, habla de su relación con Paulo Freire y de su lectura actual de la educación popular y de cómo Paulo Freire también fue desde la pedagogía del oprimido a la pedagogía de la liberación, pasando por sí, la pedagogía de la risa, etcétera,
cómo fue cambiando Paulo Freire, ¿no? Porque parte hablando del hombre, bueno, hace unas críticas ahí respecto del también el machismo encubierto de Freire y cómo él fue abriéndose a incorporar otras cosas, y incorporar a las mujeres también en su forma de lenguajear, ¿no? Bueno, habla de eso, hace un viaje por algunos temas que son como bien importantes, habla del feminismo también, de cómo se incorporan, no ya no habla del feminismo, pero cómo se incorporan a las mujeres o las otras diversidades, ¿no es cierto? Bueno, pero los primeros minutos, diría que son los primeros 8 o 9 minutos, ella se refiere o le preguntan sobre las pedagogías decoloniales. ¿Ya? Eso me interesa que vean. Y aquí puse una cita de Catherine Walsh, en donde ella habla de lo que ya hemos venido hablando, ¿no es cierto?, de la colonialidad del poder, de la colonialidad del saber y de la colonialidad del ser, ¿ya? Eh, ay, ya. Entonces, bueno, muy importante de la interculturalidad. Bueno, me parece que Catherine Walsh es una de las intelectuales del proyecto Modernidad Colonialidad que con más fuerza ha abordado la dimensión de la colonialidad del ser, ¿ya? Eh, colonialidad del poder, sobre todo Aníbal Quijano, colonialidad del saber Edgardo Lander, colonialidad del ser, transversal todes, pero yo diría que Catherine Walsh es una de las que más le mete a la colonialidad del ser, que básicamente es el racismo, ¿no es cierto?, la deshumanización, la separación entre humanos y no humanos, ¿no? Y ella cómo hace, ella lo que ha hecho es sobre todo trabajar con pueblos indígenas de Ecuador, ella vive en Ecuador, y ha hecho un seguimiento, un acompañamiento, ¿no? Ha caminado junto con esos movimientos indígenas en estudiar, en sistematizar, sí, en sistematizar, diría yo, y en reflexionar a partir de esas pedagogías, ¿no? Entonces, lo primero es que ella, lo dice en el video, cuando ella habla de pedagogías, está hablando de prácticas políticas, de metodologías que los propios pueblos se han dotado para resistir, para luchar, ¿no? No está pensando la educación o la pedagogía circunscrita, acotada a la escuela, ¿no? Eso es como un primer punto importante. Entonces, cuando ella piensa en las pedagogías decoloniales y cuando plantea todo lo que ella plantea de la interculturalidad crítica, ella es una de las que fuertemente habla de interculturalidad crítica, está pensando en eso, en un proyecto político que es todavía una utopía, ¿no? Un proyecto a seguir eh, construyendo, seguir construyendo a través de prácticas, ¿no? De quehaceres políticos sobre todo. La interculturalidad crítica entonces, a diferencia de la multiculturalidad, que es una noción que ya dije surge como en el mundo más anglosajón, la interculturalidad crítica como idea es propia, dice Catherine Welch, es un proyecto histórico. Esto lo dice Felipe Curibil, pero también lo dice la Catherine Welch. Es un proyecto histórico nacido de los pueblos indígenas de Abya Yala. ¿Ya? Abya Yala es América Latina y el Caribe, en el encuentro con otros sectores. Es un nuevo escenario de relaciones sociales frente a la crisis civilizatoria occidental. O sea, aquí Felipe Curibil lo que está diciendo es un proyecto histórico nacido de los pueblos indígenas en el encuentro con otros sectores sociales, ¿no? En un nuevo escenario de relaciones frente a la crisis civilizatoria occidental, ¿no? En la mancomunión de luchas surge la necesidad de un diálogo intercultural, ¿no? Entre pueblos indígenas y, por ejemplo, el movimiento social, ¿ya? Que de todas maneras, por eso es necesario teorizar, ¿no? Porque esas relaciones, pese a que son relaciones que son contrahegemónicas, ¿no es cierto? Al interior de la contrahegemonía, podríamos decir, hay relaciones de asimetrías que tienen que ver con lo cultural, ¿no? Eh, como pedagogía decolonial, como propuesta decolonial, ¿no es cierto? La interculturalidad es un proyecto político que está fundado, asentado en el pensamiento fronterizo, desenganchado de la modernidad, ¿no es cierto? Y que en el fondo
se sitúa entonces desde la diferencia colonial. Es un proyecto que no busca situarse desde un lugar neutral o pretendidamente neutral, que la multiculturalidad tiene harto de eso, ¿no? No hay como un cuestionamiento al lugar desde donde nos separan quienes lo piensan, ¿no? La interculturalidad se sitúa, es un pensamiento que se sitúa desde la diferencia colonial, desde los colonizados, diríamos, ¿no? Surge desde los pueblos, de los pueblos indígenas, desde los colonizados, desde los que han sido otrerizados, convertidos sistemáticamente en otro, ¿no? Es desde esa diferencia de ser el otro que se funda la posibilidad de una epistemología otra, ¿no? Y surge la idea de la interculturalidad. Es una actitud decolonial, no solo para la descolonización, sino en contra de la colonialidad. La interculturalidad crítica pone el foco en la interacción, ¿no? En la interacción que muchas veces es asimétrica y que implica el descentramiento de la cultura dominante. O sea, eh, por ejemplo, si pensamos en el currículum nacional, ¿no es cierto? Fíjense en la nomenclatura, implica que, por eso digo que es un proyecto que implica reformular cómo entendemos el aprendizaje, ¿no? Implica reformular la escuela, porque implica descentrar, o sea, correr sistemáticamente a la cultura dominante. Entonces, por ejemplo, la cultura de los ritos cívicos, eso a nivel simbólico, pero también, por ejemplo, a nivel de currículum, la historia de Chile, ¿no? Hay un ramo que es Historia de Chile, que son varios semestres, ¿no es cierto? ¿Por qué es más importante enseñar de Historia de Chile? ¿Por qué es importante enseñar la historia de Chile? Si en una escuela donde el 70% de los estudiantes son haitianos, ¿qué sentido tiene? ¿No? Es necesario un ejercicio de descentramiento de quienes son la cultura dominante. En cada uno de en los espacios políticos también, ¿no? Eh, si pensamos en clave constituyente o en el proceso constitucional más institucionalizado, ¿no es cierto?, en este pacto que se zanjó entre los políticos, ¿no?, que pertenecen a una clase social, etc. ¿Cómo van a participar las personas indígenas? ¿Por qué no? ¿Cómo van a elegir sus representantes, etcétera? O sea, implica la interculturalidad ejercicios consecutivos de ponerse en un segundo plano. Y eso es como bien difícil. Y además, develar, abrirse a escuchar y a reconocer las violencias que también nosotros reproducimos, ¿no? Entonces, em, eso, ha sido muy resistida la interculturalidad, va a ser siempre muy resistida porque implica dejar de hacer lo que hacemos, hacer otra cosa, ¿no? Es una construcción desde abajo, la interculturalidad crítica. Tiene sus raíces y antecedentes no en el Estado, como la multiculturalidad es un proyecto, una idea que empieza a surgir en países como Australia, eh, bueno, sí, sobre todo Australia, Canadá, eh, países que intentan llevarse bien con sus pueblos originarios, ¿no? Después de ser sumamente sanguinarios, intentan ahora llevarse bien con sus pueblos originarios, para que los pueblos originarios estén contentos y no les dejen la escoba, ¿no? Entonces surge desde el Estado. La interculturalidad crítica no, es un proyecto que surge desde el pueblo, de los pueblos indígenas, ¿no? En Ecuador sobre todo, bueno, no, en Chile más fuertemente ha sido una demanda, no el pueblo mapuche en general, su demanda ha sido poder hacer educación mapuche, ¿no? Que en todo caso es un ejercicio de salirse, de correrse uno del centro también. ¿Por qué habría que enseñar en español? No sé si ustedes saben, pero en general las escuelas de las comunidades siguen siendo escuelas castellanizadas. ¿Por qué? ¿Por qué si los niños hablan mapuche? ¿No? Eh, ¿Por qué vamos a seguir izando la bandera? ¿Qué sentido tiene seguir izando la bandera? ¿Por qué vamos a leer lo que leemos? ¿No? ¿Por qué las lecturas obligatorias? ¿Por qué esas y no otras? Eh, ¿Por qué seguimos celebrando el 18 de septiembre? Lo que hacemos es vestir a los niños haitianos de guaso, cuando en realidad lo que podríamos hacer es hablar de cómo en todos los países lo que se entiende como
fiestas patrias en general son celebraciones de orden nacionalista. ¿Por qué no puede ser una instancia de reflexión? Súper latero, pero bueno. La interculturalidad no está pidiendo el reconocimiento y la inclusión en un Estado que reproduce la ideología neoliberal y el colonialismo interno, sino que está reclamando la necesidad de que el Estado reconozca la diferencia colonial, ética, política y epistémica. Reconozca que hay otros, ¿no? Y reconozca esa diferencia colonial como una ética y una política y una epistémica que es legítima, que los mapuches enseñan en sus términos, ¿no? Que ellos decidan para su pueblo, ¿no? Que se les reconozca como pueblo, incluso. La interculturalidad es un proyecto que va a develar, es un proyecto de develamiento, ¿no? Y que va a develar que el ideal de progreso ha sido definido arbitrariamente y que se sustenta en una política de saqueo. Que siempre que se habla de progreso, cualquiera sea, implica un saqueo, ¿no? Implica el saqueo, implica el despojo de alguien de su fuerza de trabajo, ¿no? Pero que históricamente estuvo asentado en el despojo, el saqueo de los recursos naturales de América Latina, ¿no? Pero hoy en día, cuando uno habla de progreso, vamos a hacer progresar a esta empresa, es a punta de despojo de otros, ¿no? Despojar al otro de su posibilidad de trabajar, por ejemplo. Eh, Despojar al otro de humanidad, despojar al otro de posibilidades de bienestar, etc. Busca la interculturalidad crítica subvertir las lógicas de olvido y de opresión. ¿Ya? La interculturalidad crítica viene de la mano de la memoria política, ¿no? De la memoria de la represión, de la memoria del exterminio, del genocidio, del etnocidio, ¿no? Entonces, la interculturalidad crítica implicaría, por ejemplo, hablar de la historia de la esclavitud en el colegio, ¿no? Incorporarlo como contenido obligatorio, eh, hablar de las dictaduras latinoamericanas, que no son solamente en Chile, ¿no es cierto? Etcétera. Implica el fortalecimiento de relaciones interpueblos, interétnicas, horizontales, capaces de construir nuevos ordenamientos sociales. Bueno, esta imagen la traje porque me acordé de cuando hablamos de las jerarquías raciales, de que no habíamos puesto con Gonza esta imagen, que me parece que él la encontró hace un tiempo, que es una imagen que se usaba en la colonia, ¿no? Porque cuando decimos jerarquías raciales es algo más complejo que solamente negros y blancos, ¿no? Son como una escala de poder, es una escala donde el que está más arriba, hay siempre alguien más arriba del otro, ¿no? No es blanco y negro. Y que además sitúa siempre incluso al interior de los que han sido considerados otros, los que predominantemente son indígenas y negros, también hay diferencias entre indígenas y negros, ¿no? Los indígenas están por sobre los negros, históricamente. Bueno, tengo la garganta súper cansada, entonces no voy a leer esto, pero aquí intenté, no hice una síntesis yo, sino que seleccioné 2 párrafos de este texto de Catherine Wall sobre interculturalidad y plurinacionalidad, que me parece que sintetizan como lo que la interculturalidad crítica es, ¿no? Aún no existe, es algo por construir, mucho más allá del respeto, la tolerancia, el reconocimiento de la diversidad. Señala y alienta más bien un proceso y proyecto social político que tiene como meta la construcción de sociedades, bueno, para que lo lean, ¿no? Y aquí ella está leyendo a Quijano, a Aníbal Quijano. Bueno, y aquí en el fondo habla del movimiento indígena ecuatoriano, ¿no es cierto? Y el vínculo de la interculturalidad crítica con ese movimiento. Y después quería referirme a 2 conceptos que están asociados a la interculturalidad crítica o decolonial,
o que yo en realidad los veo como asociados, que me parece que pueden enriquecer esta noción que a veces es un poco etérea, ya que etérea porque es por esto que dice aquí, ¿no? Aún no existe, algo por construir, está lleno de teorización, de apuestas teóricas, pero me parece que hay dos conceptos que vienen de una epistemología quizás un poco distinta en el caso de la ecología de saberes, pero que me parece que dialogan muy bien y que me parece interesante que al menos las escuchen mencionar, porque no sé si las van a escuchar mencionar en otras instancias. El primero es la idea de pensamiento fronterizo, que en todo caso es algo que Miñolo repite mucho, ¿ya? Si van a ver videos de Walter Miñolo, él habla del pensamiento fronterizo, intenta definirlo incluso. Y que en todo caso me parece importante que ustedes sepan que cuando Miñolo dice pensamiento fronterizo es una idea, una noción que él rescata de una escritora feminista, lesbiana, maravillosa, chicana, murió muy joven, se llama Gloria Saldúa, ¿ya? Latina en la frontera, me parece que vivía en Texas, cerca de la frontera con México, ¿no? De familia mexicana estadounidense, y ella tiene un libro que se llama Borderlands, la frontera de New Mestiza, en que, bueno, escribe en chicano, una mezcla de inglés-español, y que es un texto de reflexiones, de poesía, es un texto así muy interesante, distinto a lo que uno lee. Bueno, Miñolo se agarra de ella porque como buen varón, perdón, pero es que Miñolo es como un gran referente, yo sé, y a mí me gusta mucho y ha sido muy importante, pero también reconozco que es un usurpador, un apropiador, y la noción de pensamiento fronterizo no siempre cita a Gloria Saldúa, y a mí eso me parece que es... eh, inicialmente cuando empezó a hablar de pensamiento fronterizo, sí, citaba a Gloria Saldúa, ahora ya no mucho, entonces me parece que es bueno. El concepto de pensamiento fronterizo fue propuesto por Gloria Anzaldúa en su libro Borderlands, la frontera. En esta obra pionera de la autora chicana se reforma conceptualmente la frontera como un ámbito de debate, la frontera ya no como la demarcación física, ¿no? Sino como un espacio liminal, para quienes estudian antropología esto va a ser más familiar, pero como una cuestión más bien de orden simbólico, ¿no? Sí, muy fuertemente como de orden simbólico. Se reformula la frontera en el texto como un ámbito de debate sobre la resistencia identitaria de los individuos que viven en los límites fronterizos de las naciones y que viven en los límites fronterizos de las naciones, entendiendo que las naciones no solamente están, Chile no solamente es Chile, ¿no? Sino que en el caso de los mexicanos en particular, ¿no es cierto? Hay toda una otra nación mexicana en Estados Unidos que además se reformula, ¿no es cierto? A partir de la descendencia en Estados Unidos y se conforma esta nueva identidad de New Mestiza, ¿no es cierto? La chicana, ¿no? Y que eso en el fondo es pensamiento fronterizo, ¿no es cierto? Pensar desde los bordes, pensar desde el borde de ser mexicana y no serlo, ¿no es cierto? De ser gringa y no serlo, y de ser mexicana y gringa y ser chicana, ¿no? Estar siempre en el mirar, estar mirando siempre desde desde un borde, desde una frontera identitaria, ¿ya? En este tipo de espacio emerge el pensamiento fronterizo, tanto desde la subalternidad como desde la hegemonía atenta, consciente y abierta a la colonialidad. Sobre todo la autora señala que los chicanos vivían al menos en dos sistemas de pensamiento, dos almas. En dos sistemas de pensamiento, dos almas, varias conciencias y lenguas, tanto en México como en Estados Unidos. A partir de su propuesta, Walter Miñolo desarrolló tanto el concepto de pensamiento fronterizo crítico como la teoría de la frontera, a través de críticas postcoloniales a los fundamentalismos europeos. Esto es algo que alguien más escribió, no lo escribí yo, por si acaso. Pero me pareció como una buena síntesis, ¿ya? La epistemología decolonial en gran medida para Walter Miñolo es este pensamiento fronterizo, ¿no? Mirar siempre desde afuera y desde adentro.
me parece importante que la interculturalidad crítica tiene que hacer ese ejercicio, siempre. De pensar desde la frontera, intentar pensar desde la frontera, correrse del centro, ¿no? Descentrar la cultura hegemónica es un poco eso, pensar en una clave más híbrida. Después, hay tres conceptos que plantea Boaventura de Sousa Santos, un sociólogo portugués, no es brasileño por si acaso, mucha gente piensa que es brasileño, no, es portugués, de Portugal. Por eso, bueno, aquí le pongo, él no es decolonial, él propone algo que él ha llamado epistemología del sur, ¿ya? Que de alguna manera, igual uno podría pensar que la decolonialidad es parte de esta epistemología del sur, sur con mayúscula, sería la epistemología que se está creando desde quienes habitan en el sur, fuera del centro, ¿no? Y él, bueno, plantea muchas cosas muy interesantes, pero habla de ecología de saberes, de traducción intercultural y de injusticia cognitiva, ¿ya? Que esta injusticia cognitiva es de carácter global. Y todas estas nociones están en un libro bastante largo que se llama Descolonizar el saber, reinventar el poder, ¿ya? Cuando él habla de ecología de saberes, bueno, dice que la ecología de saberes es básicamente una contraepistemología. Para mí la interculturalidad crítica o las pedagogías decoloniales son siempre una contraepistemología, ¿ya? Implica pensar de otra manera todas las relaciones, implica pensar de otra manera la escuela en completa, ¿no? Pero sobre todo las relaciones, también, por ejemplo, médico-paciente en el caso de la salud, la relación con los espacios, la lengua, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, me gusta esto que él plantea, la ecología de saberes como una contraepistemología, y es una ecología porque está basado en el reconocimiento de la pluralidad, que es algo que veíamos que también Edgardo Lander reclama, ¿no es cierto? Esta versión única de la historia, esta versión única de la ciencia, no permite reconocer la pluralidad de conocimientos heterogéneos. Y que una de esos conocimientos heterogéneos es la ciencia moderna, ¿no? Pero hay un montón de otros, ¿no? Y que hay interconexiones continuas. Esto es un poquito... Eh, la interculturalidad surge desde los pueblos originarios, yo esto se lo he escuchado decir a amigas mapuche, que ellos siempre, los pueblos indígenas siempre han sido interculturales desde la conquista, han estado obligados a relacionarse y a practicar traducciones, ¿no? Y en esa imposición también se ha ido reformulando, por supuesto que la cultura mapuche, si existe la cultura, o sea, porque en realidad el pueblo mapuche es muy diverso, ¿no? Eh, en general, o sea, incluso que hoy día se escriba el Mapuzungún, implica que ha habido una relación con lo moderno, ¿no? Que es la grafía. Porque en general las lenguas indígenas son lenguas que no se escribían, que eran orales, ¿no? Entonces hay una interconexión continua. El problema es la hegemonía, el problema eh, es que en ese vínculo con la otra epistemología, que sería la epistemología moderna occidental, siempre la epistemología moderna occidental fagocita, digamos, hace desaparecer, oculta, ¿no? Entonces, más bien, la ecología de saberes implica el interconocimiento, implicaría una relación intercultural más bien más simétrica, ¿no? Para poder efectivamente para que efectivamente pueda haber una interconexión. Después, Boaventura habla de la injusticia cognitiva y que aquí, como yo les decía, hay lógicas que tienen que ver con lo global, ¿no? Aquí cuando Boaventura Sosa Santos habla de injusticia cognitiva está hablando a nivel global, porque hay geopolíticas del conocimiento que ponen a ciertos territorios y a ciertas geolocalizaciones, voy a decir, en situaciones de poder respecto de cuál es la epistemología que es reconocida, ¿cierto?
Y eso redunda en injusticia epistémica, en que los saberes de los pueblos originarios, los saberes de América Latina, los saberes de Centroamérica, ¿no? Son en general epistémicamente subvalorados, ¿no? Y esa falta de valoración hace que obviamente sea más difícil igual para una niña o un niño aprender, ¿no? En el sur global, el encuentro entre los conocimientos hegemónicos y no hegemónicos es más desigual y son más evidentes los límites entre ambos. ¿Por qué todos los conocimientos no científicos, o sea, todo aquello que no se considera científico se considera local, tradicional, alternativo o periférico, ¿no? Solamente tiene valor los conocimientos científicos. Es en estas regiones donde los conocimientos no hegemónicos, concebidos como formas de autoconocimiento, se movilizan para organizar la resistencia contra las relaciones desiguales provocadas por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Esos son como los tres ejes de la opresión, ¿no? Las regiones donde se producen esos conocimientos no hegemónicos es los lugares de donde se moviliza la resistencia, va a decir Boaventura también. Y finalmente él plantea esta idea de la traducción intercultural, que obviamente tiene relación con la interculturalidad crítica como idea, o con la interculturalidad como noción. El impulso, dice Boaventura, para la traducción intercultural radica en la necesidad primordial de construir amplias coaliciones para la lucha contra la globalización neoliberal. Parecido a lo que decía Curibil, ahora voy a mostrar la cita respecto de esta mancomunión, ¿no? Que la interculturalidad crítica surge como proyecto a partir de la relación con el movimiento social, con los movimientos sociales, más allá del movimiento indígena, ¿no? Es necesario ser tanto un amigo como un compañero de aquellos que en Occidente denuncian la presión global y nos invitan a un cambio. O sea, no se trata solamente de alianzas periféricas entre periféricos, sino que también desde Occidente o quienes tenemos lugares de privilegio, tenemos que ser compañeros y que eso implica ejercicios de traducción intercultural, ¿no? En donde yo, privilegiada, ¿no? Me descentro para escuchar al otro y tratar de construir relaciones de mayor simetría en términos culturales, ¿no? Lo que decía Felipe Curibil era, perdón, aquí. La interculturalidad crítica es un proyecto histórico nacido de los pueblos indígenas de Abya en el encuentro con otros sectores, en un nuevo escenario de relaciones sociales frente a la crisis civilizatoria occidental. Finalmente, lo que la interculturalidad crítica tiene por delante, como a lo que se está enfrentando, es a la crisis civilizatoria occidental, a una crisis civilizatoria que hoy día vemos con mucha tragedia, ¿no es cierto?, con mucho dramatismo, acentuada esa crisis civilizatoria, y que muy claramente, muy claramente cuando habla de injusticia cognitiva, Boaventura, son estos tres ejes, ¿no? Esta crisis civilizatoria producida por el capitalismo global, por el colonialismo y por el patriarcado, heteropatriarcado. Bueno, eso es en términos de la presentación. Ahora, recuerden que esta semana, igual que la semana, no sé si la semana anterior fue así, pero voy a abrir el Google Classroom, ya no me acuerdo si les dejé tarea, pero esta semana recuerden que tienen que responder una pregunta, ¿ya? Aquí está. Entonces, la sesión 10, que es la última que les aparece, les dejé el video de Catherine Walsh, que les digo, ojalá lo vieran entero, pero mínimo hasta el minuto 8, ¿ya? Después está la presentación, va a estar cargado el video, y aquí está la pregunta. La pregunta es, ¿cómo podrías definir en tus palabras la interculturalidad crítica desde la perspectiva decolonial? Incluye en tu respuesta alguna mención a lo que la distingue de la multiculturalidad. O sea, ustedes van a decir, para mí, o lo que entendí, la interculturalidad crítica desde la perspectiva colonial es o sería tal cosa,
Y en ese tal cosa, la idea es que digan, a diferencia de la multiculturalidad o el interculturalismo funcional, que sería esto otro, ¿no? Que además de decir que entendieron por interculturalidad, incorporen en esa respuesta la diferencia de la interculturalidad e interculturalidad con el multiculturalismo, la multiculturalidad o el interculturalismo funcional. Eso, mis queridas y queridas. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos estamos encontrando pronto quizás en algún Zoom, no sé. Les dejo cariños, ¿ya? Cuídense mucho.